Licenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. Ya son las 12 horas con 30 minutos, 12 con 30 minutos. Continuamos con más información y entrevistas en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos a esta hora a Marlon Santi, coordinador nacional de Pachacuti, que nos acompaña en la segunda entrega de Punto Noticias. Marlon, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. La Confederación de Nacionalidades Indígenas analizará entre hoy y los próximos días las medidas económicas anunciadas ayer por el gobierno del presidente Lenín Moreno. La organización indígena anunció que hoy habrá una reunión del Consejo de Gobierno para revisar lo que consideran como un nuevo paquetazo. Hasta el momento la CONAIE no se había pronunciado sobre la posibilidad de convocar a manifestaciones, sin embargo, está previsto que en las próximas horas se realice una nueva reunión de la dirigencia, la cual estaba prevista antes del anuncio de las medidas económicas. Y queremos empezar por ahí, Marlon, si no le importa, quisiéramos tener cuál es la visión suya como coordinador nacional de Pachacuti, brazo político de la CONAIE, respecto a las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, por este agravamiento de la situación económica del país debido, entre otros factores, a asuntos internacionales como la baja del precio del petróleo, la elevación del riesgo país y la crisis generada por el coronavirus. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, es casi una parte de los trabajadores públicos que son ecuatorianos y que también son ciudadanos que tienen derechos, son los afectados en esta fase de recesión económica y el paquetazo. Nosotros, después de una gran manifestación, después de un diálogo con el presidente de la República, el Movimiento Indígena presentó una propuesta alternativa de salidas a la crisis económica del país, de esta forma dando el hombro a salir conjuntamente con todos los ecuatorianos a dar un paso en la recesión económica del país. Y esta propuesta no ha sido acogida, y quizás el trabajo que se hizo en las asambleas populares no está siendo tomado en serio. Uh-huh. Allí están los planteamientos profundos de una transformación real en el país, de una redistribución real en el país y una administración equitativa que proponen los distintos grupos sociales, en un número 180 que se hizo en las asambleas populares. Y ahí está el sentido de los cambios que se debe dar en el país. Pero hoy, con el nuevo paquetazo, los más afectados son los trabajadores públicos, y dentro de ellos quizás los más pobres de la patria, que apenas pueden sobrevivir con una canasta familiar básica que sobrepasa el nivel de la retribución económica que el Estado les da. $480 el sueldo básico para una canasta familiar que en el Ecuador oscila sobre los $800. Estamos en una situación grave y crítica. La CONAIE va a analizar esta situación. ¿Han descartado totalmente la posibilidad de realizar una movilización o algún otro tipo de acción, tomando en cuenta que estas medidas no solo afectan a los servidores públicos, porque seguramente dentro de esta comunidad o este conglomerado de servidores públicos también hay personas indígenas? También hay una medida como el hecho de poner un impuesto a los vehículos que tienen sobre los $20,000. La mayoría de la clase media, entre ellos muchos indígenas también, tienen un vehículo con esas características. También se van a ver afectados. ¿Ustedes han descartado algún otro tipo de acción más allá de un pronunciamiento? Mira, creo que yo haría un mal en adelantar las decisiones que se debe tomar en colectivo, y mañana va a haber una deliberación muy importante y uh-huh. De esta participación se sacan los resultados que concluirán en una manifestación pública y acciones que se tendría que dar en el futuro. Pero cabe recalcar que mañana es el día donde que se van a reunir las bases de la CONAIE. Pero hay un punto importante. La CONAIE ha sido estigmatizado, el movimiento indígena ha sido estigmatizada después del octubrazo. Hemos sido denigrados por la gente pudiente y también entre los compañeros que somos de la misma sociedad, de los mismos ciudadanos ecuatorianos. Pero en todos los problemas el movimiento indígena está presente. Hoy otros gremios están pidiendo qué pronunciamiento va a dar la CONAIE. Uh-huh. En ese sentido, yo pido a la sensibilidad de los ecuatorianos que seamos recíprocos. Nos han tratado de todo, vandalistas, guerrillas urbanas, etcétera, insurgentes, pero aquí hay un reclamo que nace de una deliberación y que nace
en un reclamo de derechos ciudadanos que no pueden ser violentados por una decisión unilateral del Ejecutivo, sino más bien una conversación. Yo ayer estuve al tanto de lo que iba a pasar en Carondelet, sé que se han reunido con algunas organizaciones sociales. Les habían invitado, pero ustedes no decidieron finalmente seguramente no asistir, de lo que invitaron, no hemos tenido conocimiento, pero hubiera sido bueno que allí nuevamente se replantee las propuestas del movimiento indígena, que no solo es del movimiento indígena, es de todas las agrupaciones y organizaciones sociales. Y en estas propuestas que ustedes han entregado como parte del Parlamento de los Pueblos, ¿se toma en cuenta alguna de estas medidas adoptadas recientemente por el presidente? No se ha tomado. ¿No sugieren ustedes despidos, fusión de ministerios, reducir el tamaño del Estado? El tema de fondo es que, por ejemplo, dentro de la redistribución administrativa del Ejecutivo haya fusión de los ministerios que ha engordado la burocracia dorada, pero hay también instituciones públicas que necesitan estar con personal dentro del trabajo. Por ejemplo, el movimiento indígena planteó que no haya esos sueldos vitalicios para los exmandatarios, porque el país lo necesita, que el sueldo dorado se baje a lo más mínimo posible, a la mitad siquiera, porque hay autoridades que sobrepasan los 6,000, con los viáticos creo que sobrepasan los 8,000, pero en un Ecuador que necesitamos, si verdaderamente una transformación, sí necesitamos una recesión, sí necesitamos menorar los sueldos de la burocracia dorada, que no es igual que un trabajador, un profesor, por ejemplo, un profesor. No es alguien que gana $800. Sí, yo vengo de la frontera, los pobres profesores tienen que pagar canoa, tienen que salir en avión, están quizás los más abandonados, pero un profesor a ese nivel y ser descontado su sueldito va a afectar bastante. ¿Usted cree que es correcto que se descargue la crisis en la clase media del sector público y se proteja a sectores mucho más pudientes como los grandes grupos económicos, como la misma banca, a la que prácticamente no se le toca en estas medidas económicas, y a los grandes grupos económicos que deberán apenas aportar con un 0,75% de la retención, mientras que a la clase media se le está literalmente pulverizando? Yo personalmente no voy a estar de acuerdo, porque la clase media es la que empuja quizás la dinámica de convivencia económica aquí en el país. La tienda del barrio o la esquina del barrio fluye la economía aquí internamente, pero sí vemos con agravio, por ejemplo, que no se haya tomado a los bancos privados que tienen la mayor parte de utilidades. Quizás no hay una focalización a quién dirigirse, pero nosotros en la propuesta del movimiento indígena se planteó esto, y allí están las resoluciones, y no podemos dar en un país que necesita una dinámica de igualdad de condiciones en los derechos, privilegiar a los más pudientes. No podemos. Por ejemplo, van a meter impuestos al 4 al 5% de carros que tienen más allá de los $20,000. Que no son carros de lujo. No son carros de lujo, son campesinos. Yo hablaría de los campesinos que traen de su aposento hacia los mercados centrales, mayoristas, donde que tienen que vender sus productos primarios, pero igual van a afectar la economía del campesino. El campesino sí se traslada, pero no veo opciones. Qué bonito sería que en esta decisión se haya tomado, por ejemplo, los carros de lujo que tienen el mismo estado de alta gama, las mismas corporaciones que tienen que pagar, por supuesto, porque seguramente ellos tienen financiamiento de más para dar esa exuberancia en lujos que hay en el país. Creo que aquí hay una decisión que se ha tomado sin ver y focalizar los puntos. Y lo que nosotros estuvimos ayer pendiente, viendo en qué tiempo tomarán estos paliativos que hay para los combustibles, porque eso sí afecta hasta el más mínimo ciudadano que vive en el Ecuador.
En ese sentido, el propio ministro de Economía, Richard Martínez, ha señalado que el gobierno prevé tener en 15 días los términos de referencia para la contratación del sistema informático que permita focalizar el subsidio a los combustibles. Esa era parte digamos que de pliego de peticiones que ustedes hicieron en la movilización pasada, que no se topen los subsidios a los combustibles. Por eso se movilizó para que el decreto 883 no se efectivice. Vamos a estar dando seguimiento a este tema. No podemos aceptar que haya un efecto dominó por una decisión que afecte una especulación de precios aquí, y encima de eso con esto del coronavirus, casi el país está un poco saturado. Pero mire que en otros países que tienen una situación parecida por este efecto del coronavirus no se han tomado medidas de este tipo. No se han tomado medidas, pero aquí en Ecuador el vicio de convivir solo poniendo un producto primario que es el petróleo nos hace esto. Nunca hay una planificación postpetrolera en el país, y ese es lo que ahorita estamos pagando. Son las 12:41, 12:41. Estamos conversando con Marlos Santi, coordinador nacional de Pachakutik. El pasado 28 de febrero, el Consejo Político del Movimiento Pachakutik se reunió en Quito para definir una hoja de ruta con miras al proceso electoral del 2021. ¿Ya tienen alguna definición? ¿Se han establecido los posibles candidatos a las elecciones del 2021 por parte del movimiento indígena? Vea, hay muchos candidatos, y nosotros vamos a ser súper democráticos. El movimiento Pachakutik en estas elecciones va a aplicar el Código de la Democracia que está reformado. Vamos a pedir e inducir a que haya una mayor participación de las mujeres en igualdad de números. Hasta aquí todavía el movimiento Pachakutik no tiene una carta desde las provincias o de los militantes o de las organizaciones que diga: nosotros como tal organización, como tal provincia presentamos esta candidatura, la cual vamos a abrir en este mes a una convocatoria amplia, porque así nos faculta nuestro régimen orgánico, que presenten las precandidaturas. Nosotros luego convocaremos a las reuniones preliminares para que haya un consenso consolidado donde que pueden estar mujeres y hombres. Hasta ahora se escucha 6 candidatos, pueden aumentar más o pueden disminuir, pero después de estas reuniones, que será 3 veces, el movimiento Pachakutik, si no hay consenso, hará las primarias que nos exige el Código de la Democracia. Estamos pensando hacer en el mes de julio, pero la grave preocupación es que aún en nuestras manos no ha llegado la agenda electoral que tiene que dar el CNE a los partidos y movimientos políticos, por lo cual no podemos hacer una agenda, un cronograma que esté en el vacío sin apegarnos a la agenda electoral del CNE, y tampoco los movimientos políticos y partidos políticos no se nos ha concedido el fondo partidario. Estamos con un retraso de 9 meses desde el mes de mayo, junio, y creo que en la democracia del país, dentro de la vigencia de la Constitución y el Código de Democracia, los partidos somos parte de esta redistribución económica. Todos los partidos estamos sin fondo económico, sin una agenda electoral, pero ya dentro internamente ya hemos arreglado. Tenemos una agenda que estamos nosotros ahorita visitando las provincias, estructurando las coordinaciones donde que faltan, y acaba de viajar la compañera Cecilia a Estados Unidos a una reunión Norteamérica-Canadá con los hermanos migrantes, donde que también vamos a poner un fuerte referente de nuestra representación, y el próximo mes estaré viajando a España, donde que nos juntaremos con algunos representantes migrantes de los distintos países europeos. ¿Totalmente negada la posible alianza con sectores de la izquierda como la Revolución Ciudadana? A ver, nosotros hemos hecho nuestra vida histórica durante los 25 años que cumplimos en junio. Ha sido siempre una tendencia progresista, pero hoy dentro de la vida política nosotros, movimiento Pachakutik, al menos el movimiento indígena, ha sido perseguido por la Revolución Ciudadana. Eso nos hace que dentro de la línea nuestra, al menos el Comité Ejecutivo Nacional que va a proponer en el Congreso, que va a ser en el extraordinario, que va a ser en el mes de abril, nosotros vamos a proponer los pormenores después de analizar. Con estos movimientos no podemos hacer, con el progresismo de estos movimientos sí, que le consideramos parte de nuestra línea y tendencia. Y están abiertas las discusiones, pero hasta mientras nosotros no vamos a hacer alianza con el correísmo. Esa es la dirección que estamos dando. Para finalizar, Marlon, ¿cómo está la relación con Leonidas Issa? Se mencionaba o se especulaba que había una especie de división, de separación. ¿Cómo está ese tema?
Vea, Leonidas es hijo del movimiento indígena, todos somos parte del movimiento indígena y son buenos líderes que últimamente se han visibilizado, y mañana también es un tema de análisis de esta noticia que ha salido. Seguramente serán cosas internas que puliremos adentro y daremos una salida para que todos quienes se crean precandidatos se presenten y luego en una convención nacional lanzar un solo candidato. ¿Pero hay unidad al interior del movimiento indígena? Al interior del movimiento indígena hay unidad, hay precandidatos que están caminando con una agenda propia, pero en la toma de decisión es el Comité Ejecutivo Nacional, sus bases y el Congreso del Movimiento Pachakutik, que ya definirá en su momento dado al único candidato. ¿Y este precandidato que tiene agenda propia es Leonidas Dizao? No, están, te diría que está Salvador Quispe, está Leonidas Issa, Jaime Vargas, suena Marcelino Chompi, está Yacu Pérez, está Lourdes Tibán, que andan promocionándose diciendo que posiblemente serán los candidatos y están en su plena libertad hasta que lleguen a un acuerdo de consenso o las primarias. Con las bases. Con las bases, sí. Muchísimas gracias, Marlon, por su visita a Radio Pichincha Universal y a este espacio en Punto Noticias. Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik Listas 18, nos ha ratificado que en las próximas horas la CONAIE analizará la situación o las decisiones que adoptará tras las medidas económicas adoptadas por el presidente Lenín Moreno. Entre los temas políticos que ustedes acaban de escuchar, las primarias que se realizarán al interior del movimiento Pachakutik en el tema electoral. 12:46 minutos. Gracias, Marlon, nuevamente. Una pausa, volvemos enseguida.